Bueno, vamos a ver hoy en este día de San Ireneo, es un mártir, obispo y mártir. Entonces, él en este día, la liturgia, aquí nosotros vemos que el Señor dice a Abraham, antes el Señor está diciendo, quiere ir a destruir Sodoma y Gomorra, porque grandes eran sus pecados, etcétera, etcétera. Y aquí el Señor dice una cosa, dice que yo he escogido a Abraham para que enseñe a sus hijos y a sus descendientes a cumplir mi voluntad, haciendo lo que es justo y recto, y así cumpliré lo que le he prometido. Entonces aquí el Señor elige a Abraham, ha elegido a Abraham para que cumpliera su voluntad, la voluntad de Dios. ¿Ok? Jesús en el Evangelio, cuando alguien quiere seguirlo, porque con Jesús es diferente, ¿no? Con Abraham, él tiene todavía familia, todavía tiene bienes y todavía tiene muchas cosas. Pero el Señor con Abraham, en todo caso, él quiere que Abraham cumpla su voluntad y que enseñe a los otros. Jesús es más radical. Entonces Jesús da todo su tiempo. Dios no tiene tampoco dónde declinar la cabeza para hacer lo que Dios quiere. Porque Jesús dice, no soy aquí por hacer mi voluntad, sino hacer la voluntad de quien me ha mandado a cumplir su obra. Entonces la voluntad de Dios, nosotros podemos, están personas que pueden dar un tiempo a Dios y personas que pueden dar todo su tiempo a Dios, como los apóstoles que han seguido a Jesús, etc. Y Jesús mismo ha dado esta enseñanza. Entonces está el lugar para todos en el Evangelio. Decía alguien que cuando Jesús habla de la parábola del sembrador, dice que la semilla cae en la tierra buena y da el fruto, donde el 30, donde el 60 y donde el 100. Entonces la palabra de Dios, alguien me hacía notar que puede ser vivida cada uno según su medida, donde el 30, donde el 60 y donde el 100. Lo importante es que hacemos fruto. Nadie se debe desanimar. Podemos vivir esta palabra cada uno según su medida. No todos pueden hacer como dar todo tiempo, como los sacerdotes o como los padres o como los frailes, las monjas, etc. También en la familia se puede dar fruto. Se puede vivir la palabra de Dios. Cada uno según su llamado. Claro, con Cristo, viene a la tierra para ver cómo es radical. Cristo te va a decir, a veces es duro cuando habla, muy fuerte. No te dice medias palabritas, o conmigo o contra de mí. Quien no está conmigo, dice, está contra de mí. Son palabras fuertes. Jesús, no piensan que Jesús es solamente como se ve en las pinturas o que parece tipo la Virgen con la barba, ¿no? A veces lo hace tanto así, ¿no? Que parece. Jesús era fuerte. Y decía la palabra como era. Entonces quiere una radicalidad de qué cosa? Del pecado. Decir que la radicalidad de dejar el pecado, quiere un cambio de vida. Después cada uno como puede, según su llamado, pero quiere
un cambio, algo fuerte en nuestra vida. Y lo hace notar cuando alguien lo quiere seguir. Aquí dice, yo te quiero seguir donde quiera que vayas. Él dice, mira que las horas tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en donde reclinar la cabeza. Está diciendo, mira que si quieres seguirme, sabe dónde cómo es la dirección. No es todo oro, todo bello. ¡Ah, qué bello! Jesús, qué bello, bonito! No, están momentos también que debemos ser, ¿cómo se dice? Firme en la fe. Debemos elegir a Dios y no al diablo. Debemos estar firmes. Entonces, radicales. Después, con todas nuestras que caemos, que podemos caer en el pecado, el Señor siempre nos acoge, nos recibe, nos ama. Pero debemos tener dentro de nosotros esta gana de cambiar, esta radicalidad que Jesús quiere en nuestra vida. Después, y repito, cada uno según su llamado, pero quiere que dejamos el pecado, quiere que estamos dispuestos a cambiar y que mostramos nuestro cambiamiento delante de las personas, que damos testimonio de esto. Y no debemos apurarnos, ¿se dice apurarnos? Debemos escandalizar, tener miedo, tener miedo que la gente no nos comprenda o que otras cosas así. El Señor dice, dichoso el que no se escandaliza de mí. También delante de la gente debemos hablar de Jesús en manera, obviamente no es que debemos ser como locos, normal, equilibrados, pero hacer entender que tenemos la cabeza sobre las espaldas, que somos personas inteligentes, no es que somos así, porque a veces se entiende como si el que cree es una especie de fanático, ¿no? de uno que no. Uno cree con el corazón, sino también con la cabeza. Van juntas las cosas. Eso lo he aprendido, porque yo no lo sabía. Yo pensaba siempre, el corazón con la cabeza no entraba mucho con la fe. Entonces no es verdad. La palabra lo dice, caminen derecho por el camino de la inteligencia. Uno de los dones del Espíritu Santo es también el intelecto. Entonces el Señor quiere que usamos la cabeza, porque nos la ha dado y debemos utilizar. Y después también San Pedro, cuando nos dice de dar razón a los otros de la esperanza que está en nosotros. Debemos saber hablar con la gente, con los ateos, con las personas porque alguien viene con nosotros y nos dice, ¿por qué tú eres cristiano? Y nosotros, y no sabemos dar una respuesta. ¿Y por qué me lo han enseñado yo de niño? Sí, te han enseñado, pero ¿por qué? Y si te enseñaban, nacías musulmán, por ejemplo, eras musulmán. Entonces, si nacía en donde estaba, no sé, budista, eras budista. Entonces, no busca la verdad. Tenemos que buscar la verdad. La verdad es Jesucristo. Y nos los demuestra. Porque el único que ha resucitado, ha salido de la caja de la muerte. Entonces quiere que también nosotros sabemos argumentar. Y sabemos que la vida que Él quiere, que Él ha hecho, están también tribulaciones, están también personas que te van contra, muchas cosas. Pero hay la resurrección. Hay la vida eterna, dichosa vida eterna. Y el Señor nos demuestra también eso, con la consolación, la paz, con muchas maneras. Nos demuestra que está con nosotros, si de verdad lo seguimos. Nos hace sentir su presencia. Entonces debemos saber también argumentar con la gente. Es importante también eso. Y por ejemplo, y voy a terminar con algunos, por ejemplo, que dicen, no hay importancia. La importancia de la gente de hacer oraciones, por ejemplo, pedir a los santos, ¿no? Muchos, por ejemplo, dicen eso.
no da importancia pedir a los santos, basta pedir solo a Dios, etc. Por ejemplo, algunos protestantes nos hacen estas cosas. Y nosotros, ¿cómo preguntamos? ¿Cómo sabemos contestar a estas cosas? ¿Cómo contestamos? Por ejemplo, hoy, mire, el Señor Abraham intercede por los de Sodoma y Gomorra. Intercede. Moisés intercede y la gente también pide a Moisés, habla tú con Dios porque nosotros tenemos miedo. Entonces Moisés intercede y todavía era vivo. Imaginámonos cuando está en el cielo, cómo puede interceder todavía. La Virgen intercede, él dice, hagan lo que él les dice, les dirá. El famoso milagro de Cana. Y el Apocalipsis dice que el incienso significa las oraciones de los santos al cielo, que van al cielo. Entonces el Señor recibe las oraciones de los santos. Y como dice el Salmo, que alguien me hacía notar, como dice el Salmo 15, si no me equivoco, dice, por los santos, ¿no?, va todo mi amor, hombres nobles. Entonces son personas que han seguido a Jesús, se han esforzado en seguir a Jesús, ya en esta tierra, y después han dejado su ejemplo. Entonces en el paraíso pueden interceder por nosotros. Es una manera también de argumentar con los testigos de Jehová, con mucha gente, etcétera, etcétera. Entonces pedimos la gracia al Señor, de verdad, de esforzarnos, de seguir al Señor y hacer un cambio de vida, cada uno según su llamado, pero esforzarnos de vivir en la radicalidad que el llamado de Dios nos pide, para nosotros y por muchas personas, ayudando a muchos a seguir a Jesús, a seguir la vida, la verdad, la dichosa vida eterna. Amén.